En noviembre de 1995, en un pequeño pueblo rural de Jaén llamado Valdeolivos, una joven de 24 años, Elena, desapareció. Fue justo el día después de su boda. La noche de su llegada a la casa de su nueva familia política, la nuera entró en el dormitorio principal y después se desvaneció sin dejar rastro. Su ropa, sus zapatos, su cartera, todo quedó en aquella habitación. Su suegra dijo: escapó porque odiaba la vida del campo. El marido tampoco hizo esfuerzo alguno por buscar a su esposa. Pero la madre de Elena lo sabía. Sabía que su hija no era de las que huían. Visitó el cuartel de la Guardia Civil innumerables veces, pero la respuesta siempre era la misma: parece una desaparición voluntaria. Pasaron 8 largos años. La madre nunca perdió la esperanza de que su hija estuviera viva en algún lugar. Pero en la primavera de 2003, durante la demolición de la casa familiar de los suegros, se hizo un descubrimiento espeluznante. En el dormitorio principal había un viejo armario empotrado. Al arrancarlo, oculto en la pared, había un esqueleto humano. Junto a los restos óseos apareció un pequeño anillo. En su interior, una inscripción grabada: Mateo y Elena. El 17 de noviembre de 2095. Era el anillo de la novia, el que le habían puesto en la boda el día anterior. La nuera había estado atrapada en la pared detrás del armario durante 8 años. Las personas que cada día cocinaban, dormían y veían la televisión en esa casa, ¿qué sabían realmente? Ahora comenzaremos esa historia. Valdeolivos, Jaén. Unas colinas bajas rodeaban silenciosamente el pueblo, y los olivares, con sus troncos retorcidos, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A mediados de noviembre, un viento frío barría las calles vacías, haciendo susurrar las últimas hojas secas de los árboles. Adentrándose en el pueblo por un estrecho camino de cemento, se llegaba a la casa de la familia Vargas. Era una típica casa de pueblo andaluza, con muros encalados y un tejado de tejas árabes. En un rincón del patio, varias macetas con geranios marchitos y, a su lado, un viejo limonero extendía sus ramas desnudas hacia el cielo. El portón de entrada era de hierro forjado y oxidado, y cada vez que se abría o cerraba, su chirrido resonaba por todo el callejón. En esa casa vivían 3 personas: el cabeza de familia, el suegro, Manuel Vargas, un hombre de 66 años, callado, que se había pasado la vida trabajando en el olivar; la suegra, Carmen Romero, de 65, una mujer delgada y de mirada afilada, conocida en el pueblo por su carácter difícil; y el hijo mayor, Mateo Vargas, un soltero de 31 años que ayudaba en el campo y de vez en cuando iba al pueblo a beber con los amigos. Mateo había pasado de largo la edad de casarse y no había sido fácil encontrarle una novia en un pueblo como Valdeolivos. Carmen, a través de conocidos, logró que le presentaran a una joven de Sevilla. Esa joven era Elena García. Nacida en 1971, tenía 24 años. Vivía con su madre, Isabel Moreno, en un pequeño piso de un barrio obrero de Sevilla. Su padre había muerto en un accidente laboral cuando Elena estaba en el instituto, y desde entonces, madre e hija eran la única familia la una para la otra. Tras graduarse, Elena encontró trabajo en una fábrica textil. Trabajaba en las máquinas de coser para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Era de carácter tranquilo y responsable. Hablaba poco, pero, según decían, siempre terminaba cualquier tarea que se le encomendaba. Entre sus compañeras de la fábrica, era conocida como alguien que hacía su trabajo en silencio y sin quejas. Elena conoció a Mateo a través de esa presentación concertada. Su primer encuentro fue en una cafetería cerca de la estación de Santa Justa, en Sevilla. Mateo era callado y algo torpe, pero no parecía una mala persona. Elena le dijo a su madre: «Mamá, cuando me case, ganaré dinero para que puedas vivir tranquila». A Isabel, la boda de su hija no la llenaba de alegría por completo. Le preocupaba que se fuera a vivir a un pueblo perdido de Jaén. Aún así, como era el deseo de su hija, decidió aceptarlo. 3 meses después de conocerse, se fijó la fecha de la boda. El 17 de noviembre de 1995, se celebró una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia de Sevilla. Al día siguiente de la boda, el 18 de noviembre, Elena viajó con su marido Mateo hacia Valdeolivos. No hubo luna de miel. La suegra, Carmen, dijo que no era necesario. Lo primero, según ella, era que la nuera llegara a la casa familiar, presentara sus respetos a los mayores y empezara a ocuparse de las tareas del hogar. Mateo no contradijo a su madre. El viaje en autobús de Sevilla a Jaén duró unas 3 horas. Durante el trayecto,
Elena miraba en silencio por la ventanilla. Mateo, a su lado, dormitaba sin decir palabra. Tras bajar en la estación de Jaén, tuvieron que tomar otro autobús rural hasta Valdeolivos. El vehículo recorrió carreteras sinuosas y, al bajar en la parada de la entrada del pueblo, todavía tuvieron que caminar un buen trecho. Llegaron a la casa sobre las 11 de la mañana. El portón chirrió al abrirse y al fondo del patio apareció la suegra, Carmen. Estaba de brazos cruzados, examinando a su nuera de arriba a abajo. Elena inclinó la cabeza profundamente en señal de respeto. «Cuidaré bien de ustedes». Carmen asintió levemente con la cabeza y dijo, sin más, «Deja tus cosas en el armario del dormitorio principal. Es mi cuarto, así que tenlo todo limpio». Elena cogió su maleta y entró en el dormitorio. No era una habitación grande. Un enorme armario empotrado de madera oscura ocupaba toda una pared. Era un mueble antiguo, tosco, que llegaba hasta el techo. La pintura estaba desconchada y la veta de la madera se veía en algunas partes, pero su tamaño y peso dominaban el ambiente de la estancia. El armario estaba completamente pegado a la pared, sin que pareciera haber espacio ni para meter un dedo por detrás. Elena dejó su maleta delante del armario y observó la habitación. El suelo de baldosas estaba desgastado pero limpio, y en un rincón había ropa de cama doblada. Un pequeño tocador y una vieja máquina de coser cubierta con una tela completaban el mobiliario. Se sentó sola en la habitación, intentando asimilar que aquel sería su nuevo hogar. A la hora de comer, Carmen abrió la puerta del dormitorio. «Elena, a la cocina». Elena se levantó de inmediato y fue hacia allí. La cocina era de estilo antiguo, rústica. Tenía un suelo de cemento, una cocina de gas butano y sobre ella una gran olla de hierro. El agua había que traerla de una pila de piedra que había en el patio. En un rincón, una pequeña y vieja nevera. Carmen, de brazos cruzados, empezó a dar órdenes. «Lava el arroz y ponlo a cocer. Prepara un guiso de lentejas. Las verduras están en la nevera». Elena obedeció sin rechistar, pero no fue fácil. La cocina que usaba en Sevilla era un espacio pequeño y moderno con vitrocerámica. Cocinar en aquella cocina de gas, con aquellas ollas, era algo que nunca había hecho. Tardó un buen rato solo en encender el fuego correctamente. El humo le irritaba los ojos y acabó con las manos negras, pero de alguna manera logró preparar la comida. Puso la mesa con el guiso, un poco de pan y unas aceitunas de la nevera. Carmen se quedó en la puerta de la cocina, observando cada uno de sus movimientos. Cuando Elena sirvió la mesa, Carmen no dijo ni una palabra de elogio. Simplemente se sentó a comer. El ambiente durante la comida fue silencioso. El suegro, Manuel, se sentó en un extremo de la mesa y comió solo. Mateo se sentó junto a su madre, comiendo con la cabeza gacha. Elena comió aparte, en la cocina. Su suegra le había dicho que una nuera no se sentaba en la misma mesa que los mayores. Por la tarde, Carmen le ordenó a Elena que hiciera la colada. Junto a la pila de piedra del patio había una tabla de lavar. Tenía que lavar la ropa a mano con agua fría. En noviembre, el agua estaba helada. Elena metió la ropa en un barreño de plástico rojo y empezó a frotar en la tabla. Las puntas de sus dedos se pusieron rojas y se le agrietó la piel, pero no se quejó. Después de tender la ropa, barrió el patio y ordenó la zona de las macetas. Carmen, sentada en una silla en el patio, la observaba de vez en cuando. Mateo no apareció en toda la tarde. Al parecer, estaba con gente del pueblo. Cuando el sol empezó a bajar, Elena volvió a la cocina para preparar la cena. Esta vez le fue un poco mejor. Ya había aprendido a manejar la cocina de gas. Preparó una sopa, una tortilla de patatas y una ensalada. Al atardecer, el suegro, Manuel, volvió del campo. Había estado preparando la tierra para el invierno. El hombre, callado, se sentó en el salón y encendió el viejo televisor. Era un modelo antiguo, común en las casas rurales de la época. La familia se reunió para cenar. Era la comida que Elena había preparado. Carmen probó una cucharada de la sopa y de repente dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco. «Tantos años, cociendo en una fábrica, y no sabes ni cocinar. Esta sopa está sosa. A partir de mañana, vas a aprender como es debido». Elena bajó la cabeza, sin decir nada. Mateo tampoco dijo una palabra para defender a su esposa. Siguió comiendo. El suegro ni siquiera la miró. En cuanto terminó de comer, se fue a su habitación. Tras recoger la mesa, Elena empezó a fregar los platos. Lavó la vajilla con agua fría, limpió la cocina y escurrió los trapos. Cuando terminó todo y entró en el dormitorio principal, ya eran más de las 8 de la tarde. Se sentó frente a su maleta, que todavía no había deshecho. No había tenido tiempo en todo el día. Carmen estaba en el salón, viendo la televisión.
El suegro ya se había retirado. Mateo abrió la puerta del dormitorio y le dijo: «Voy un momento al bar del pueblo. Vuelvo enseguida». Elena asintió. Mateo se dirigió a la pequeña taberna del pueblo. Según recordaría más tarde el dueño, el señor José, Mateo compró 2 botellas de vino sobre las 8:30. Tras la marcha de Mateo, Elena se quedó sola en el dormitorio. Poco después, Carmen, que estaba viendo la televisión en el salón, entró en la habitación. Cerró la puerta y se sentó frente a su nuera. Lo que ocurrió en esa habitación, nadie lo supo en ese momento. La puerta estaba cerrada, el suegro dormía en su cuarto, y Mateo aún no había regresado del bar. Sobre las 9, Carmen salió del dormitorio. Mateo volvió con el vino unos 30 minutos después, a las 9:30. Carmen lo esperaba en el salón. ¿Y Elena?, preguntó Mateo. La respuesta de Carmen fue corta: «No está». Mateo abrió la puerta del dormitorio. Dentro, la maleta de Elena estaba abierta, y su ropa de abrigo doblada sobre el suelo. Sus zapatillas de estar por casa también estaban allí, pero de Elena no había ni rastro. Mateo salió al patio llamándola por su nombre. Miró en el baño exterior y en la parte de atrás de la casa, pero no había nadie. Sus zapatos de calle seguían junto a la puerta. «Esa se ha escapado», le dijo Carmen a su hijo. «No ha aguantado ni un día la vida de casada. Se habrá ido a casa de su madre». Mateo la miró, confundido. «¿Cómo se va a ir sin zapatos?» «¿Y yo qué sé?», exclamó Carmen en voz alta. «Se habrá escabullido en mitad de la noche. No te preocupes. En un par de días volverá con el rabo entre las piernas». Mateo dudó un momento y luego cogió el teléfono fijo de la pared. Llamó a la casa de su suegra. Quien contestó fue la madre de Elena, Isabel. Isabel tenía 56 años y vivía sola en su piso de Sevilla. No esperaba una llamada, pues su hija acababa de casarse hacía 2 días. «Señora Isabel, soy Mateo. ¿Está Elena allí?», preguntó él. Isabel se sorprendió. «¿Elena? ¿Por qué iba a estar aquí? ¿No llegó hoy a vuestra casa?». Mateo le explicó que Elena había desaparecido por la noche. A Isabel se le encogió el corazón. «¿Qué dices? ¿A dónde ha podido ir?». Mateo miró a su madre, Carmen. Ella negó con la cabeza y articuló con los labios: «Cuelga». Mateo colgó el teléfono. Isabel, al otro lado de la línea, se quedó un largo rato sentada con el auricular en la mano. Un mal presentimiento la invadió. Aquella noche, en la casa de los Vargas, el tiempo pareció transcurrir como si nada. Carmen apagó la luz del salón y se fue a dormir. Mateo, según contaría más tarde, se quedó en el salón bebiendo vino solo. Desde el cuarto del suegro se oían los ronquidos de Manuel. El anciano no se enteró de nada de lo que ocurrió esa noche. El pueblo estaba en silencio. Solo el viento frío de noviembre soplaba sobre el tejado de tejas. Pasó un día, pasaron 2. Elena no volvió. Carmen actuaba con total normalidad. Empezó a contarle a la gente del pueblo. La nuera se escapó porque no le gustaba la vida de aquí. Las jóvenes de hoy en día no tienen aguante. Los vecinos asentían y chasqueaban la lengua, restándole importancia. No sería la primera vez que algo así ocurría. Mateo tampoco fue a buscar a su esposa. Hizo lo que su madre le dijo: guardar silencio. Pasó una semana, pasaron 10 días, y Elena no regresaba. En la casa familiar, la vida continuaba como si nada. Carmen volvió a ocupar el dormitorio principal como si fuera solo suyo. En el gran armario empotrado, en lugar de las cosas de su nuera, guardó sus propias mantas y ropas. Aquel enorme armario seguía pegado a la pared, imponente e inmóvil. Nadie sospechó lo que había detrás de él. Elena García, la joven novia de 24 años, desaparecida el primer día en casa de su familia política, se había desvanecido en el misterio. Desde el día siguiente a la desaparición de Elena, su madre, Isabel, no pudo dormir. La llamada de Mateo de la noche anterior: ¿está Elena allí?, no dejaba de resonar en su cabeza. Pasó la noche en vela junto al teléfono, esperando una llamada de su hija, pero el teléfono no sonó. A la mañana siguiente, Isabel llamó a la casa de los Vargas. Contestó Carmen. ¿Ha vuelto Elena? La respuesta de Carmen fue tajante. No. Entonces, ¿dónde está? ¿No deberíamos avisar a la Guardia Civil? Carmen respondió con fastidio. Una mujer que se escapa el primer día de casada. ¿Para qué denunciarlo? En un par de días volverá. Usted espere también. Isabel colgó y se quedó sentada, inmóvil. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo iba terriblemente mal. Elena no era una chica que huyera. Isabel conocía a su hija mejor que nadie. Desde pequeña, Elena había sido una niña paciente. Isabel recordaba cómo, tras la muerte de su padre, la niña de 15 años apretaba los dientes para no llorar delante de su madre. Si tenía problemas en la fábrica, nunca se quejaba en casa, y en cuanto cobraba su sueldo,
lo entregaba para los gastos. Que una hija así se escapara el primer día de casada era algo que Isabel no podía creer. Esperó 2 días más, esperó 3. No hubo noticias de Elena. Al cuarto día, incapaz de aguantar más, Isabel fue al cuartel de la Guardia Civil de su barrio en Sevilla. Mi hija ha desaparecido de la casa de sus suegros, justo al día siguiente de la boda. El agente que la atendió tomó nota y le preguntó: ¿Dónde viven los suegros? En Valdeolivos, un pueblo de Jaén. Entonces la competencia es del cuartel de Jaén. Tiene que presentar la denuncia allí. Isabel salió del cuartel. La idea de tener que ir hasta Jaén la abrumaba, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, decidió ir primero a la casa de los suegros. Necesitaba ver con sus propios ojos si había alguna pista de su hija. A principios de diciembre, más de 10 días después de la desaparición de Elena, Isabel tomó un autobús desde Sevilla a Jaén. A sus 56 años, no gozaba de buena salud. Tantos años trabajando en la fábrica textil le habían dejado la espalda dolorida y las rodillas le fallaban. Pero la idea de encontrar a su hija le dio fuerzas para subir a aquel autobús. Al llegar a Jaén, tomó otro autobús hasta Valdeolivos y caminó hasta la casa de los Vargas. Era la primera vez que iba. Durante la boda, la familia de Mateo había ido a Sevilla, por lo que Isabel nunca había visitado la casa de sus consuegros. Siguiendo el estrecho camino, llegó a una casa vieja con el tejado de tejas. Se detuvo ante el portón de hierro oxidado y llamó en voz alta: ¿Hay alguien en casa? Poco después, el portón se abrió. Era Carmen. Su expresión al ver a Isabel no era nada amistosa. ¿Qué quiere? He venido a buscar a Elena. Sigo sin tener noticias de ella. Carmen se interpuso en la entrada, impidiéndole el paso. ¿No será que la tiene usted escondida? Se escapó el primer día, y ahora viene a preguntar por ella. A Isabel le tembló la voz de la indignación. Mi hija no ha venido a casa, no ha llamado, no ha habido ninguna señal. Señora, ¿dónde está mi hija? Carmen no cambió de expresión. No lo sé. Se fue de noche, sigilosamente. No se llevó ni sus cosas, se fue con lo puesto. ¿Con lo puesto? ¿En una noche de noviembre, sin abrigo ni zapatos? ¿A dónde iba a ir? Carmen desvió la mirada. Isabel suplicó: por favor, déjeme ver el dormitorio. Quiero ver las cosas de Elena. Carmen dudó un momento. Parecía que iba a negarse, pero ante la insistencia de Isabel, finalmente la dejó pasar. La puerta del dormitorio se abrió. Isabel miró la habitación. La maleta de Elena estaba arrinconada en una esquina. Al abrirla, vio que toda la ropa que su hija se había llevado estaba allí: jerseys, calcetines, su abrigo de invierno. Nada faltaba. En un rincón estaban los zapatos de Elena, bien colocados, también sus zapatillas de casa y un pequeño bolso. Dentro del bolso estaba su cartera, con algo de dinero y su DNI. A Isabel le temblaban las manos. Si su ropa, sus zapatos, su cartera y su DNI estaban en esa habitación, ¿a dónde había ido su hija? Isabel miró hacia el armario empotrado. Dentro ya estaban las cosas de Carmen: mantas, ropa, bultos envueltos en tela. Apenas 10 días después de la desaparición de su nuera, la suegra ya había hecho suyo el dormitorio. A Isabel se le heló el corazón. Una persona que huye al menos se pone los zapatos. ¿Cómo va a irse sin abrigo? Carmen no respondió. Desvió la mirada, de pie junto a la puerta. Isabel quiso inspeccionar más la habitación, pero Carmen la agarró del brazo. Ya ha visto suficiente. Váyase. Isabel salió de la habitación. Preguntó por Mateo, pero no estaba en casa. Carmen solo dijo que había salido. Al salir por el portón, Isabel se giró. Carmen ya estaba cerrando tras ella. Desde allí, Isabel se fue directamente al cuartel de la Guardia Civil de Jaén. Presentó una denuncia por desaparición en la Oficina de Atención al Ciudadano. Quien la atendió fue un joven agente. No recuerda su nombre, pero tendría unos 30 años. El agente escuchó la historia de Isabel, tomó notas y ladeó la cabeza. Dice que se fue el primer día en casa de sus suegros. A veces pasa que el matrimonio no les convence y se marchan. Isabel trató de explicarle desesperadamente: mi Elena no es así. Ella quería casarse. ¿Cómo va a ser una fuga si se dejó la ropa, los zapatos y la cartera? El agente asintió mientras la escuchaba, pero su expresión no cambió mucho. De momento, la incluiremos en la lista de personas desaparecidas. ¿Tiene una fotografía? Isabel sacó de su cartera una foto de Elena. Era una foto con sus compañeras de la fábrica. Elena estaba en la fila de atrás, sonriendo tímidamente. El agente cogió la foto y rellenó el formulario. Sin embargo, aquello no derivó en una investigación activa. En 1995,
La desaparición de una mujer adulta se clasificaba en la mayoría de los casos como una marcha voluntaria. Los casos de nueras que no soportaban la vida con la familia del marido no eran infrecuentes, y si se trataba de una decisión personal, la policía no podía obligarla a volver. Para la Guardia Civil, los recursos se concentraban en delitos más graves como asesinatos o robos. La desaparición de una nuera en una zona rural quedaba muy abajo en la lista de prioridades. Aún así, se realizó una investigación formal. Unos días después, un agente visitó la casa de los Vargas en Valdeolivos. La suegra, Carmen, sentada en el salón, dio su declaración con calma, como si la hubiera ensayado muchas veces. Después de cenar, le dije que fregara los platos. Luego se fue al dormitorio. Sobre las 9 miré y ya no estaba. Se escapó por la noche. El agente preguntó, ¿discutieron o tuvieron algún altercado? Carmen negó con la cabeza. ¿Qué va? ¿De qué íbamos a discutir? Era su primer día. Solo le dije que preparara la cena y fregara. ¿La nuera tenía tendencia a escaparse? Yo qué sé. La conocimos para la boda. Solo la vi un día. El agente también interrogó al marido, Mateo. Su declaración coincidió con la de su madre. Por la noche fui al bar del pueblo, y cuando volví, mi mujer ya no estaba. ¿A qué hora fue al bar? Sobre las 8:30. ¿Y a qué hora volvió? A las 9:30. ¿Tardó una hora? Mateo dudó un momento. Me quedé hablando un rato con un conocido en el bar. El agente tomó nota. También le preguntó al suegro, Manuel, pero el anciano dijo que se había ido a dormir temprano a su cuarto y no sabía nada. Manuel, en efecto, era algo sordo y solía acostarse a las 7 de la tarde. También se interrogó a los vecinos. El agente recorrió las casas cercanas preguntando si alguien había oído algo extraño o visto salir a alguien de la casa de los Vargas la noche del 18 de noviembre. Nadie vio ni oyó nada. Una vecina anciana dijo, esa noche hacía mucho viento. Estábamos todos en casa. ¿Quién iba a salir con ese tiempo? El dueño del bar del pueblo solo recordaba que Mateo había comprado vino sobre las 8:30. Sí, Mateo compró 2 botellas de vino. Parecía algo apurado, pero él es así, siempre tan callado. No apareció ninguna otra pista. El agente redactó su informe. Presunta desaparición voluntaria. Alta probabilidad de marcha por voluntad propia. Investigación en suspenso hasta la aparición de nuevas pruebas. Esa fue la conclusión de la Guardia Civil de Jaén en 1995. Isabel no podía aceptar esa conclusión. En diciembre, empezó a recorrer por su cuenta los alrededores de Jaén. Llevaba la foto de Elena y se la enseñaba a la gente. En la taquilla de la estación de autobuses de Jaén, preguntó, ¿ha visto a esta persona? ¿La noche del 18 de noviembre o la madrugada del 19? El empleado miró la foto y negó con la cabeza. Pasa tanta gente por aquí que es imposible acordarse. ¿Fue también a la estación de tren de Jaén? Preguntó a los empleados, pero la respuesta fue la misma. Recorrió los pueblos de alrededor, las cooperativas de aceite, los ayuntamientos, los mercados, mostrando la foto de su hija. ¿Han visto a esta chica? Es mi hija. Desapareció de casa de sus suegros. La gente miraba la foto con pena, pero nadie la conocía. Al anochecer, Isabel tomaba el autobús de vuelta a Sevilla. Al entrar en su piso vacío, veía la cama de su hija hecha, sus zapatillas junto a la puerta. Cada vez que veía esas zapatillas, se derrumbaba y lloraba. En enero de 1996, Isabel volvió al cuartel de la Guardia Civil de Jaén. ¿Cómo va la investigación de mi hija? El agente que la atendió había cambiado. El nuevo agente buscó en los archivos y le dijo, está en la lista de personas desaparecidas. No hay nuevas pistas. ¿Cómo que no hay pistas? Una persona que se va sin ropa, sin zapatos y sin dinero, ¿es una fuga? El agente la miró con lástima. Señora, entiendo cómo se siente, pero han pasado más de 2 meses y no hay rastro. Parece muy probable que se fuera por su propia voluntad. Isabel lloró amargamente frente al escritorio del agente. Él le ofreció un vaso de agua, pero no podía hacer más. Volvió en febrero. Volvió en marzo. Cada vez la misma respuesta. No hay nuevas pistas. Cada vez que salía del cuartel, Isabel abrazaba la foto de su hija contra el pecho y caminaba hacia la estación de autobuses. En el viaje de vuelta a Sevilla, miraba por la ventanilla y susurraba, «Elena, soy mamá. ¿Dónde estás?» En la primavera de 1996, Isabel fue por última vez a la casa de los suegros. Llamó al portón, pero Carmen no le abrió. Solo le gritó desde el otro lado, «¿Por qué viene a molestar a mi casa por una mujer que se fue por su propio pie? Pregúntele a la Guardia Civil». Isabel le gritó desde la calle, «Señora, si mi hija se hubiera escapado,
¿No cree que habría dado señales de vida? Han pasado más de 6 meses y no ha habido ni una llamada. Si estuviera viva, me habría llamado. Desde dentro, se oyó la voz de Carmen. ¿Y yo qué sé? Yo no sé nada. Esa fue la última respuesta de Carmen. Isabel se quedó un largo rato de pie frente al portón. Las piernas le fallaron y se dejó caer al suelo. Lloró durante un buen rato hasta que, finalmente, se levantó y se marchó del pueblo. Al salir, se giró para mirar la casa. En el tejado, una urraca estaba posada. El limonero del patio, sin hojas, mostraba sus ramas desnudas. Sentía que en algún lugar de esa casa debía haber una pista sobre su hija, pero no tenía fuerzas para abrir esa puerta. Después de eso, Isabel no volvió a la casa de los suegros. También dejó de ir al cuartel de la Guardia Civil. Era demasiado doloroso escuchar siempre la misma respuesta, pero no olvidó a su hija. Dejó la habitación de Elena tal como estaba, su cama, sus revistas, sus zapatillas, no tocó nada, con la pequeña esperanza de que algún día su hija regresara. Pasaron los años. Isabel se enteró de que Mateo se había vuelto a casar con otra mujer. Apenas 2 años después de la desaparición de su esposa, ya tenía una nueva vida. Al oír la noticia, Isabel estuvo varios días en cama, enferma. ¿Dónde estaría su hija? ¿Estaría viva? A veces, por la noche, se despertaba y miraba la foto de su hija. El rostro de Elena, sonriendo tímidamente. Su hija de 24 años, trabajadora y silenciosa, que había estado en la fábrica hasta el día antes de su boda. Elena, no tendría que haberte dejado casar, se decía Isabel a sí misma, y volvía a llorar. El tiempo pasó, lento pero inexorable. El nombre de Elena quedó como una línea en una lista de desaparecidos, descendiendo poco a poco con cada nuevo año. Nuevos casos de desaparición se apilaban sobre el suyo. En los archivos del cuartel, el caso de Elena fue cayendo en el olvido, pero Isabel no la olvidó. Cada año, en el cumpleaños de Elena, Isabel preparaba un poco de tarta y se sentaba frente a su foto. Elena, hoy es tu cumpleaños. Mamá te ha hecho una tarta, no sé dónde estás, pero cuídate mucho. Isabel, que tenía 56 años, ya había cumplido los 60. Su espalda estaba más encorvada, sus rodillas le dolían más. Hacía tiempo que había dejado la fábrica y ahora se ganaba la vida fregando platos en un pequeño restaurante. Isabel creía que su hija estaba viva en algún lugar, que había empezado una nueva vida en un sitio lejano, que algún día llamaría a su madre. Quería creerlo. Así pasaron 8 años. La casa de la familia Vargas en Valdeolivos seguía en el mismo sitio. El tejado se había desgastado un poco más, y el limonero del patio daba frutos cada año que luego caían al suelo. El armario empotrado del dormitorio principal también seguía en su sitio, pegado a la pared, pesado y silencioso. Nadie sabía lo que había detrás de él. Pasaron 8 años. El mundo había cambiado mucho. El país había adoptado el euro. Había llegado un nuevo milenio, y la gente empezaba a llevar teléfonos móviles en el bolsillo. Pero la casa de la familia Vargas en Valdeolivos parecía ajena al paso del tiempo, aunque también en esa casa hubo cambios. El suegro, Manuel Vargas, falleció en el otoño de 2001. Padecía una enfermedad crónica pulmonar. Siempre había tenido tos, y, una mañana, lo encontraron sin vida en su cama. Tenía 72 años. La gente del pueblo lamentó la muerte de aquel hombre silencioso que se había pasado la vida en el campo, pero nadie se sorprendió. Decían que ya le había llegado la hora. Manuel murió sin saber jamás lo que le había ocurrido a su nuera, Elena García. La suegra, Carmen Romero, se quedó sola en la casa tras la muerte de su marido. Pero en 2002, su salud empeoró rápidamente. Tenía artrosis en las rodillas y apenas podía caminar, y también sufría de hipertensión. A sus más de 70 años, le resultaba imposible seguir viviendo sola en aquella casa rural. Finalmente, se fue a vivir con su hijo menor a Córdoba. El hijo menor, que tenía una pequeña ferretería, se ofreció a cuidarla. Al marcharse de Valdeolivos, Carmen solo se llevó sus pertenencias personales. El hijo mayor, Mateo, había abandonado la casa hacía mucho tiempo. Unos 2 años después de la desaparición de Elena, se había juntado con una mujer que conoció en la provincia de Málaga y había rehecho su vida allí. Apenas visitaba el pueblo y tampoco contactaba mucho con su madre. Por alguna razón, Mateo parecía evitar cualquier recuerdo relacionado con esa casa. Así, la casa de la familia Vargas en Valdeolivos quedó abandonada. La casa vacía se deterioró rápidamente. El musgo creció en el tejado, las malas hierbas invadieron el patio. Los vecinos, al pasar por delante, chasqueaban la lengua. Los Vargas también se han ido. Esa casa no tardará en caerse.
Ese presentimiento se hizo realidad en la primavera de 2003. A principios de año, el ayuntamiento anunció un plan para ampliar la carretera comarcal que atravesaba Valdeolivos. Para ensanchar la carretera, era necesario demoler varios edificios, y la casa de los Vargas estaba entre ellos. El ayuntamiento contactó con el hijo mayor, Mateo. Le ofrecieron una indemnización por el terreno y el edificio a cambio de su consentimiento para la demolición. Mateo aceptó sin pensárselo mucho. Al fin y al cabo, era una casa vacía en la que no vivía nadie. La indemnización fue de unos 20.000 euros. Mateo firmó los papeles, confirmó la fecha de la demolición y volvió a Málaga. El lunes 14 de abril de 2003 comenzaron los trabajos de demolición. A las 8 de la mañana, 4 obreros de una empresa de derribos llegaron a la casa de los Vargas. Una excavadora y un camión volquete entraron por el camino del pueblo. El capataz de la obra, un hombre llamado Juan, supervisaba los trabajos. Era un hombre robusto de 45 años, con más de 20 años de experiencia en demoliciones por toda Andalucía. Juan inspeccionó primero el estado de la casa. Las tejas del tejado estaban tan viejas que se rompían al tocarlas, y los muros tenían grietas por todas partes. Era una típica casa vieja y ruinosa. No parecía un trabajo complicado. Acabemos hoy mismo. Empezad por el tejado. Los obreros se subieron al tejado y empezaron a quitar las tejas una a una. Una vez retirado el tejado, quedaron a la vista las vigas de madera. Lo siguiente fue demoler la estructura interior. Quitaron las puertas, levantaron el suelo y empezaron a derribar los tabiques. Al entrar en el dormitorio principal, lo primero que les llamó la atención fue el enorme armario empotrado. Un viejo armario de madera oscura que ocupaba toda una pared. La pintura estaba desconchada y una de las puertas colgaba de una bisagra rota. Dentro no había nada. Estaba vacío, tal como lo había dejado Carmen al marcharse. «Quitad primero ese armario y luego derribamos la pared de detrás», ordenó Juan. 2 obreros se pusieron a ello. El armario estaba completamente pegado a la pared y fijado con clavos y tornillos. Empezaron a desmontarlo. Primero quitaron las puertas, luego los estantes y los paneles laterales. Finalmente, llegó el momento de separar la parte trasera de la pared. Cuando el armario fue retirado por completo, la pared de detrás quedó a la vista. Juan la miró y frunció el ceño. La mayor parte de la pared era de yeso viejo y encalado, pero una sección, de unos 80 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto, era claramente diferente. El color del yeso era distinto. Mientras que la pared original tenía un color blanco grisáceo por el paso del tiempo, esa parte era de un gris un poco más oscuro. Parecía como si la hubieran enyesado más tarde. La textura también era diferente. La pared original era rugosa e irregular, pero esa sección estaba relativamente lisa. Juan llevaba más de 20 años derribando edificios. Sabía distinguir una pared original de una reparada. «Esto lo han tapado después», murmuró para sí. No le dio mayor importancia. Pensó que sería una simple reparación. En las casas de pueblo, era común tapar las grietas con yeso. Uno de los obreros cogió un mazo y golpeó esa parte. El yeso se agrietó. Tras 2 o 3 golpes más, los trozos de yeso cayeron, revelando lo que había dentro. Pero era extraño. Detrás del yeso había un hueco. Normalmente, esos muros eran macizos. Sin embargo, en esta pared había un espacio vacío, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera acurrucarse dentro. Juan apuntó con una linterna. En la oscuridad del hueco, vio algo. Era de color blanco, o más bien, un blanco amarillento por el tiempo. Eran huesos. Al principio, pensó que serían los huesos de un animal, pero al acercar la luz de la linterna y mirar con más atención, se quedó sin aliento. Era un cráneo humano, un esqueleto humano, en posición fetal, con las rodillas pegadas al pecho y tumbado de lado. Alrededor de los huesos había restos de tela descompuesta y un pequeño objeto metálico cerca de los huesos de la mano. Juan retrocedió de un salto y gritó: «¡Parad el trabajo! ¡Dejadlo todo!». Los otros obreros corrieron hacia él. Al mirar dentro del muro, sus rostros palidecieron. Es una persona». Juan, con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el 062. «Guardia Civil, estamos demoliendo una casa en Valdeolivos y ha aparecido un esqueleto humano en una pared». Eran las 11:45 de la mañana. 2 patrullas de la Guardia Civil llegaron desde el cuartel de Jaén. 3 agentes de la Policía Judicial y un equipo de criminalística llegaron al lugar sobre el mediodía. La zona fue acordonada inmediatamente. Una cinta amarilla rodeó la casa y los vecinos empezaron a congregarse, observando desde la distancia.
Los investigadores confirmaron la presencia de los restos óseos en el muro. El esqueleto, aunque en avanzado estado de descomposición, conservaba su forma relativamente bien. La postura, de lado y con las rodillas flexionadas, sugería que había sido introducido a la fuerza en un espacio reducido. Los trozos de tela que lo rodeaban parecían ser restos de ropa. Era imposible saber el color original, pero se podía identificar que era un tejido fino de algodón, y el objeto metálico. Un agente, con guantes, lo recogió con cuidado. Era un anillo, un pequeño anillo de oro. El tiempo lo había ennegrecido, pero en su interior se distinguía una inscripción. El agente lo limpió suavemente con un paño, y las letras aparecieron. Mateo y Elena, el 17 de noviembre de 2095. Los agentes se miraron. 17 de noviembre de 1995. 8 años atrás. Era la fecha de la boda del hijo mayor de la casa, Mateo Vargas, y Elena García, la novia de 24 años que había desaparecido de esa misma casa al día siguiente de su boda. «Jefe, creo que esto es un asesinato», dijo uno de los agentes. El sargento al mando cogió su radio. «Central, contacten con la comandancia. Se han encontrado restos humanos en la casa de los Vargas en Valdeolivos, posiblemente relacionados con un caso de desaparición de 1995. Soliciten la presencia del Instituto de Medicina Legal». Por la tarde, un equipo del Instituto de Medicina Legal de Granada llegó al lugar. La recuperación de los restos se llevó a cabo con sumo cuidado. Hueso a hueso, fueron extraídos del hueco de la pared, junto con la tierra y los escombros circundantes. Los restos fueron sellados en bolsas y trasladados a Granada para su análisis. El equipo forense también examinó la propia pared. El hueco había sido creado artificialmente. Habían excavado la pared original para crear el espacio y luego lo habían sellado con yeso. La capa de yeso tenía unos 5 centímetros de grosor. Una vez que el yeso se secó, si volvían a colocar el armario, habría sido prácticamente imposible notar la alteración. Este yeso es de un material y una época diferentes a los del resto de la pared. «Es seguro que se aplicó después», le dijo un forense a un agente. «¿Se puede estimar de cuándo es?», preguntó el agente. «Habrá que analizarlo en el laboratorio, pero por su estado, diría que tiene al menos 7 u 8 años. 7 u 8 años. El período coincidía exactamente con la desaparición de Elena en 1995. El análisis forense tardó unos 10 días. El 25 de abril llegaron los resultados. El esqueleto pertenecía a una mujer de unos 25 años, con una estatura estimada de 1,58 metros. Gracias al buen estado de la dentadura, se pudo realizar una identificación a través de los registros dentales. La Guardia Civil revisó los archivos de la desaparición de Elena García de 1995. Afortunadamente, entre los documentos que Isabel había presentado en su día, se encontraba el historial dental de su hija. La esperanza de Isabel de que cualquier dato pudiera ser útil se había convertido, 8 años después, en una prueba crucial. Al cotejar los registros dentales, se confirmó que el esqueleto era el de Elena García. La causa de la muerte fue una fractura craneal producida por un objeto contundente. El cráneo presentaba una fractura severa en la parte posterior izquierda. Era la marca de un golpe fuerte con un objeto pesado y romo. La conclusión del informe forense fue clara: homicidio. El caso de desaparición sin resolver de 1995 era, en realidad, un asesinato. El 28 de abril, la comandancia de la Guardia Civil de Jaén convocó una rueda de prensa. Se han encontrado los restos de la señora Elena García, desaparecida en noviembre de 1995 en Valdeolivos, en el interior de una pared de la casa de sus suegros. El informe del Instituto de Medicina Legal confirma que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico y que se trata de un homicidio. Se ha formado un equipo de investigación especial para esclarecer los hechos. La noticia se difundió en los informativos de esa noche, no solo en las televisiones locales, sino también en las nacionales. La historia de la nuera desaparecida el primer día y encontrada 8 años después como un esqueleto en la pared de la casa familiar conmocionó a todo el país. La noticia le llegó a Isabel Moreno el 26 de abril. 2 días antes de que los resultados forenses se hicieran públicos, la Guardia Civil ya la había contactado. Un agente de Jaén fue personalmente a su casa en Sevilla. Isabel, ahora con 64 años, seguía viviendo en el mismo piso. Su espalda estaba más encorvada y su pelo se había vuelto completamente blanco. Cuando el agente llamó a la puerta,
Isabel estaba en la cocina, preparándose la cena. Al abrir, un hombre desconocido le mostró su placa. «Señora Isabel Moreno, soy de la Guardia Civil de Jaén». El corazón de Isabel empezó a latir con fuerza. Hacía años que la policía no la contactaba por el caso de su hija. De hecho, era la primera vez que venían a buscarla. ¿Es por Elena? ¿Hay noticias? El agente dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Señora, por favor, siéntese». Isabel entró en el salón y se sentó. El agente se sentó frente a ella. «Señora, ¿recuerda la casa de sus suegros en Valdeolivos? La han demolido recientemente». «Sí, lo sé». «¿Y qué?» Durante la demolición, se encontraron unos restos humanos en una pared del dormitorio principal. Isabel miró fijamente el rostro del agente. Tardó un momento en comprender el significado de la palabra restos. ¿Restos? ¿Huesos? Sí, restos humanos. El Instituto de Medicina Legal está realizando la identificación, pero todo apunta a que podrían ser los de su hija Elena. El rostro de Isabel perdió todo su color. «¿Mi Elena estaba en la pared de esa casa?» El agente bajó la mirada. Isabel se quedó un largo rato en silencio. Sus labios temblaban. Se agarró las rodillas con las manos y miró al vacío. 8 años. Durante 8 años, había creído que su hija estaba viva en algún lugar, que había empezado una nueva vida en un sitio lejano y que, cuando las cosas le fueran mejor, llamaría a su madre. Se había consolado con esa idea, pero su hija había estado allí todo el tiempo, en el dormitorio principal donde su suegra entraba y salía cada día, detrás del armario que bloqueaba la pared. En la pared de la habitación donde su suegra hacía la cama, veía la televisión y dormía. Su hija había estado atrapada allí durante 8 años. Isabel se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó. El llanto brotó de su interior. Intentó reprimir los sollozos, pero no pudo. Era un llanto que venía de lo más profundo de su ser. Un llanto acumulado durante 8 años. El agente no dijo nada. En la pequeña habitación solo se oía el lamento de Isabel. Después de un largo rato de llanto, Isabel preguntó con voz temblorosa: «¿Quién le hizo eso a mi Elena?». El agente respondió con cautela: «Estamos empezando la investigación. Lo descubriremos, se lo prometo». Isabel no pudo asentir. Solo pudo descolgar la foto de su hija de la pared y abrazarla contra su pecho. La foto de Elena a los 24 años, sonriendo tímidamente. La misma foto a la que le había puesto una tarta en cada cumpleaños y que había mirado cada noche durante 8 años. Se formó un equipo de investigación especial de la Guardia Civil. Al mando estaba el sargento de la Policía Judicial, un veterano de 46 años con experiencia en la reapertura de casos sin resolver. El sargento reunió a su equipo y les dijo: «La víctima fue asesinada la noche del 18 de noviembre de 1995, el mismo día que llegó a la casa de sus suegros. El cuerpo fue ocultado en una pared del dormitorio principal, sellado con yeso y cubierto por un armario, lo que impidió su descubrimiento durante 8 años. Dibujó un esquema de las relaciones en una pizarra. En esa casa vivían 3 personas: la suegra, Carmen Romero, el marido, Mateo Vargas, y el suegro, Manuel Vargas. El suegro falleció en 2001. Los supervivientes son Carmen y Mateo. La investigación se centrará prioritariamente en ellos dos». Un agente preguntó: «Han pasado 8 años, ¿cree que confesaran?». El sargento señaló la pizarra. «Tenemos pruebas materiales. El yeso de la pared, las marcas en el suelo por el movimiento del armario, las lesiones en el cráneo. Si los confrontamos con los resultados de la investigación científica, sus mentiras se desmoronarán». En mayo de 2003, la nueva investigación comenzó oficialmente. El caso, que había estado dormido durante 8 años, había despertado. El primer objetivo de la investigación fue el marido, Mateo Vargas. El sargento decidió interrogar a Mateo antes que a Carmen. Había una razón para ello. Carmen era una anciana de 71 años que llevaba 8 años repitiendo la misma historia. Sería difícil hacerla hablar. Mateo, en cambio, era diferente. Se había vuelto a casar menos de 2 años después de la desaparición de Elena. Había dejado de visitar el pueblo y se había distanciado de su madre. La experiencia del sargento le decía que las personas que guardan un secreto durante mucho tiempo a menudo muestran un comportamiento de huida. El hecho de que Mateo abandonara la casa y evitara a su madre parecía una señal de esa huida. «Si hacemos que Mateo se derrumbe, Carmen también caerá», les dijo a sus agentes. El 8 de mayo de 2003 se envió una citación a Mateo Vargas. Mateo trabajaba como obrero de la construcción cerca de Málaga. A sus 39 años,
Vivía con su segunda esposa en un pequeño apartamento en las afueras. No tenían hijos y su situación económica no era holgada. Al recibir la citación, Mateo se presentó 2 días después, el 10 de mayo, en la comandancia de la Guardia Civil de Jaén. Según los agentes, desde el momento en que entró en el edificio, su aspecto era muy malo. Tenía el rostro pálido y los labios secos. Mientras esperaba, no paraba de mover las piernas y bebió 3 vasos de agua. En la sala de interrogatorios, frente a Mateo, se sentaron el sargento y otro agente. El sargento comenzó. «Señor Vargas, habrá oído lo del esqueleto encontrado en la casa de su familia en Valdeolivos, ¿verdad?» Mateo asintió. «Sí, lo vi en las noticias. ¿Sabe también a quién pertenecen esos restos?» La voz de Mateo se hizo más débil. «He oído que es de Elena». «Correcto. Se ha confirmado que el esqueleto es de su exmujer, Elena García. Estaba en la pared del dormitorio principal». El sargento hizo una pausa, observando la reacción de Mateo. Él mantenía la cabeza gacha, en silencio. El sargento continuó. «Quiero que me hable de nuevo de la noche del 18 de noviembre de 1995. ¿Qué pasó esa noche?» Mateo comenzó a repetir la misma historia que había contado 8 años atrás. «Después de cenar, fui al bar a comprar vino. Cuando volví, Elena ya no estaba. ¿A qué hora salió y a qué hora volvió?» «Salí sobre las 8:30 y volví sobre las 9:30. El bar está a 10 minutos andando. Un trayecto de 20 minutos de ida y vuelta le llevó 1 hora. ¿Qué hizo durante ese tiempo?» «Me quedé hablando un rato con el dueño del bar». El sargento tomaba notas mientras asentía. Hasta aquí, su declaración era idéntica a la de 8 años antes. Pero el ambiente cambió con la siguiente pregunta. «Señor Vargas, ¿alguna vez repararon la pared de yeso detrás del armario del dormitorio?» El cuerpo de Mateo se tensó. Se quedó inmóvil, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Yeso?» «Sí. Se ha confirmado que la pared detrás del armario fue enyesada posteriormente. El análisis forense indica que el material y la fecha no coinciden con el resto de la pared. Alguien excavó un hueco y luego lo selló con yeso». Mateo no pudo responder. Abrió la boca y la volvió a cerrar varias times. El sargento continuó. «También hemos analizado la posición del armario. Había marcas de arañazos en el suelo, lo que indica que el armario fue movido y luego vuelto a colocar en su sitio. Movieron el armario, excavaron la pared, metieron el cuerpo, lo sellaron con yeso y volvieron a poner el armario». El rostro de Mateo se volvió blanco. El sudor empezó a perlar su frente. ¿Hizo ese trabajo solo o con la ayuda de alguien? Mateo bajó la cabeza y guardó silencio. El sargento no insistió más. Dio por terminado el primer interrogatorio. Al salir le dijo a sus agentes: «Está a punto de romperse. La próxima vez que lo llamemos, hablará». 2 días después, el 13 de mayo, Mateo fue citado de nuevo. Esta vez, el sargento trajo nuevas pruebas. El equipo de criminalística había completado un análisis adicional. El análisis de la tierra y los trozos de yeso recogidos del hueco de la pared reveló que la composición de la arena mezclada en el yeso coincidía con la de un saco de cemento que se guardaba en el almacén de la casa. En otras palabras, el asesino había utilizado el cemento de la propia casa para sellar la pared. Además, había un análisis más detallado de la fractura craneal. El sargento desplegó el informe forense frente a Mateo. «Este es el informe forense. El cráneo de la señora García presenta 2 fracturas por hundimiento en la parte posterior izquierda. No fue un solo golpe. Fue golpeada con fuerza al menos 2 veces». Mateo no pudo mirar el informe. Giró la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. El sargento dijo en voz baja: «Y el análisis de la forma de la fractura indica que el objeto utilizado era un objeto metálico con una base plana y pesada, como por ejemplo una plancha de hierro fundido». Los hombros de Mateo empezaron a temblar. El sargento guardó silencio. En la sala de interrogatorios solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, el sargento preguntó: «Señor Vargas, ¿de verdad no sabe nada de lo que pasó esa noche?» Los labios de Mateo temblaron. Mantuvo la cabeza gacha durante un largo rato, en silencio. Y entonces, de su boca salieron las palabras que había mantenido ocultas durante 8 años. «Fue mi madre». Su voz se quebró. «Fue mi madre». A partir de ese momento, Mateo empezó a hablar. Al principio, con dificultad, interrumpiendo sus frases. Pero un dique que se rompe no puede volver a construirse. Mateo contó toda la historia de aquella noche. Según su declaración, esa noche, después de cenar, salió a comprar vino al bar del pueblo. Eso era cierto.
Habló un momento con el dueño del bar, compró 2 botellas y volvió a casa. Eran sobre las 9:30 cuando regresó. Al abrir el portón y entrar en el patio, tuvo una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. Las luces del salón estaban apagadas y no se oía el sonido del televisor. Subió al salón y al acercarse al dormitorio principal, vio a su madre, Carmen, de pie junto a la puerta. Estaba inmóvil en la penumbra. Cuando Mateo se acercó, Carmen le susurró: «Mateo, no entres». Mateo supo por la expresión de su madre que algo malo había pasado. Su rostro era completamente diferente al de siempre. Tenía los ojos muy abiertos y los labios apretados. «¿Qué pasa, mamá?». En lugar de responder, Carmen abrió ligeramente la puerta del dormitorio. La luz estaba encendida, y en el suelo, Elena yacía boca abajo. Al principio, Mateo pensó que se había desmayado, pero al acercarse, vio un charco de sangre junto a su cabeza. La sangre, que salía de la parte de atrás de su cabeza, se había extendido por el suelo. Mateo se sintió aterrorizado. Las rodillas le fallaron y cayó al suelo. «Mamá, ¿qué has hecho?». Carmen entró en la habitación y cerró la puerta. Agarró a su hijo por el cuello de la camisa y le susurró: «No hagas ruido, tu padre se va a despertar». En su habitación, el suegro, Manuel, dormía. Aunque era algo sordo, los gritos podrían despertarlo. Mateo preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿qué le pasa a Elena? ¿Qué has hecho?». Carmen respondió con frialdad: «Quise darle una lección, le di un golpe y se ha debido de dar mal». Según la declaración de Mateo, el origen del suceso fue el siguiente. Mientras él estaba en el bar, Carmen entró en el dormitorio y empezó a darle a su nuera una serie de instrucciones sobre las reglas de la casa. A qué hora debía levantarse, cómo debía cocinar, cómo comportarse delante de los mayores. Era la educación al estilo de Carmen. Elena la escuchaba en silencio, pero cuando el discurso de Carmen se alargó, Elena por primera vez expresó tímidamente su propia idea. «Suegra, ¿no podría buscar un trabajo en Jaén? Podría ganar dinero para ayudar en casa». Para Elena, era una sugerencia lógica. Tenía experiencia trabajando en una fábrica textil y pensaba que ganar dinero ayudaría a la economía familiar. Pero para Carmen, esas palabras sonaron muy diferentes. El primer día en la casa, antes de que su suegra hubiera terminado de hablar, la nuera ya quería irse a la ciudad. Para Carmen, eso era un acto de insubordinación. Una nuera que entra en la casa de sus suegros debe obedecer y hacer lo que se le dice. Que el primer día ya quisiera hacer las cosas a su manera, era algo que no podía tolerar. Carmen alzó la voz. «¿Qué? ¿Irte a Jaén? ¿El primer día y ya desobedeces a tu suegra para hacer lo que te da la gana?». Elena, asustada, trató de explicarse. «No es eso, es por ganar dinero». «Cállate. ¿Tú? ¿Ganar dinero? ¿Qué dinero vas a ganar tú? Una mocosa que solo sabe coser en una fábrica». La ira de Carmen creció rápidamente. Quizás fue la explosión de una frustración acumulada. El matrimonio tardío de su hijo mayor. La incapacidad de encontrar una nuera de su agrado. Y tener que aceptar finalmente a una chica de una fábrica. Toda esa amargura estalló de golpe. No se sabe si Elena dijo algo más o si se quedó sin palabras. Mateo no estaba allí, pero según la confesión posterior de Carmen, durante la discusión, cogió un objeto que había en la habitación. Era una plancha de hierro fundido, una de esas planchas antiguas que se calentaban con carbón. Estaba en un rincón de la habitación. Hacía mucho tiempo que estaba en la casa. No se sabe por qué guardaban una plancha que no usaban en la habitación, pero en las casas rurales era común tener todo tipo de enseres por medio. Carmen levantó la plancha y golpeó a Elena en la nuca. Una vez. Elena no llegó a gritar. Antes de que pudiera emitir un sonido, recibió un segundo golpe. Se desplomó hacia adelante y no volvió a moverse. Cuando Mateo volvió a casa, Carmen ya había recuperado la calma. Según la declaración de Mateo, su madre lo sacudió mientras él estaba paralizado por el pánico. «Deja de llorar. Si haces ruido, despertarás a tu padre». «Mamá, ¿está muerta? ¿No deberíamos llevarla al hospital?». «Ya es tarde. No respira». Mateo acercó la mano a la nariz de Elena. No sintió su aliento. Tampoco encontró pulso en su muñeca. Se quedó sentado en el suelo, aturdido. Tenía la mente en blanco. Fue entonces cuando Carmen lo agarró por los hombros y lo sacudió. «Espabila. Si llamas a la Guardia Civil, yo iré a la cárcel y esta familia estará acabada. Tampoco puedes decírselo a tu padre. Si se entera, le dará un infarto». Mateo no podía pensar. Atrapado por el miedo y la confusión, solo pudo seguir las órdenes de su madre. Carmen ya tenía un plan en mente. La idea de Carmen fue la siguiente. Detrás del armario empotrado, había un pequeño hueco, de 1 o 2 dedos de ancho.
La pared de la casa era vieja y estaba debilitada en algunas partes, especialmente detrás del armario, donde la humedad había ablandado el yeso. Carmen le ordenó a su hijo que moviera el armario. Era pesado, pero quitando un par de anclajes, se podía mover. Mateo arrastró el armario hacia el centro de la habitación. Cuando la pared quedó al descubierto, Carmen señaló una parte más blanda. «Rompe ahí». Mateo trajo una piqueta de la cocina. Con cuidado de no hacer ruido, empezó a picar la pared. Se deshizo con más facilidad de lo esperado. Era un muro antiguo de ladrillo y yeso que se desmoronaba con unos pocos golpes. En un par de horas, crearon un hueco lo suficientemente grande como para que cupiera una persona acurrucada. Metieron el cuerpo de Elena en el hueco. La colocaron en posición fetal, con las rodillas pegadas al pecho. Elena todavía llevaba la ropa de estar por casa que se había puesto ese día. Después de meter el cuerpo, Carmen le dijo que trajera el saco de cemento del almacén. Allí quedaba medio saco de una reparación que habían hecho en el patio. Mateo mezcló el cemento con agua y selló el hueco de la pared. Aplicó varias capas para que quedara bien grueso. Esperaron a que el cemento se endureciera un poco y luego volvieron a empujar el armario contra la pared. La marca del cemento quedó completamente oculta. Sobre las 4 de la madrugada, terminaron. Carmen y Mateo limpiaron las manchas de sangre del suelo con un trapo. El suelo era de baldosas oscuras, por lo que las manchas no se notaban mucho. Lavaron la plancha y la guardaron en el almacén. Desde el cuarto del suegro, seguían oyéndose los ronquidos de Manuel. El anciano durmió toda la noche sin enterarse de lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, Carmen y Mateo comenzaron su farsa. A Manuel le dijeron que la nuera se había marchado por la noche. El anciano, callado, simplemente asintió sin sospechar nada. A los vecinos les contaron que la nuera no había aguantado la vida del campo y se había escapado. Los vecinos tampoco le dieron importancia. Cuando la madre de Elena, Isabel, fue a la casa, Carmen no flaqueó. Repitió la misma historia. Se fue de noche. No sé nada. Cuando llegó la Guardia Civil, lo mismo. Carmen declaró con calma, como si estuviera leyendo un guión ensayado. 8 años. Durante 8 años, Carmen y Mateo vivieron con ese secreto. Mateo dijo que no pudo soportar el peso de ese secreto. Le daba miedo entrar en esa habitación. Le angustiaba ver el armario. Finalmente, se fue de casa. Se volvió a casar y dejó de visitar el pueblo. También evitaba el contacto con su madre. En 8 años no he dormido una noche entera, dijo en la sala de interrogatorios. Sueño con Elena. Me mira desde dentro de la pared. No dice nada, solo me mira. Entonces, ¿por qué no confesó en 8 años? Preguntó el agente. Mateo guardó silencio durante un largo rato y finalmente respondió. Tenía miedo de mi madre. Después de lo que pasó, siempre me lo repetía. Si abres la boca, se acabó. Para ti, para mí y para esta familia. Esas palabras no se me han ido de la cabeza en 8 años. Con la confesión de Mateo, el equipo de investigación procedió a detener a Carmen. El 15 de mayo, Carmen fue detenida en casa de su hijo menor en Córdoba. A sus 71 años, su expresión apenas cambió cuando la policía se la llevó. Su hijo menor, sorprendido, le preguntó, «Mamá, ¿qué pasa?» Carmen no le dijo nada. Se giró y subió al coche policial en silencio. En la sala de interrogatorios de la comandancia de Jaén, Carmen se sentó frente al sargento. Delgada, de mirada afilada, no había cambiado mucho en 8 años. Solo su pelo era blanco y su espalda estaba ligeramente encorvada. El sargento comenzó el interrogatorio. «Señora Romero, cuénteme qué pasó la noche del 18 de noviembre de 1995. Carmen repitió la misma historia de siempre. La nuera se fue por la noche. «Yo no sé nada». El sargento preguntó, «¿Sabe que el esqueleto de su nuera ha aparecido dentro de la pared de su dormitorio?» «Lo sé. Había una reparación de yeso en la pared. ¿Quién la hizo?» «No lo sé. ¿Por qué iba yo a tocar la pared de detrás del armario?» La composición del yeso coincide con el de un saco de cemento que tenían en su almacén. Carmen guardó silencio. El cráneo presentaba 2 fracturas por hundimiento. Las marcas son compatibles con un objeto como una plancha de hierro fundido. Los párpados de Carmen temblaron ligeramente, pero no abrió la boca. El sargento hizo una pausa y luego dijo con calma, «Señora Romero, su hijo Mateo lo ha confesado todo». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Fue la primera vez que su expresión cambió. ¿Qué? Su hijo nos ha contado lo que vio en el dormitorio cuando volvió del bar esa noche y lo que hicieron ustedes 2 después. Lo ha contado todo. El rostro de Carmen se llenó de desconcierto, luego de ira. Pero pronto pareció resignarse y bajó la cabeza.
Hubo un largo silencio. El reloj de la pared giraba sin hacer ruido. Los agentes esperaron, conteniendo la respiración. Finalmente, Carmen habló. Su voz era baja y seca. No quería matarla. Esa fue la primera frase de su confesión. La declaración de Carmen coincidió en su mayor parte con la de Mateo, que quiso enseñarle a su nuera las reglas de la casa, que Elena dijo que quería trabajar en Jaén, que eso desató su ira, que la golpeó en la nuca con la plancha. Sin embargo, Carmen insistió en un punto hasta el final. Solo quise darle una lección. Le di un golpe. No sabía que acabaría así. El sargento replicó: no fue un golpe. Hay 2 fracturas en el cráneo. La golpeó al menos 2 veces. Carmen guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. Solo fue un golpe. No recuerdo haberla golpeado 2 veces. El informe forense decía lo contrario. Las 2 fracturas craneales habían sido causadas por golpes desde ángulos diferentes, y la posibilidad de que ambas se produjeran con un solo impacto era extremadamente baja. La afirmación de Carmen de que solo la había golpeado una vez fue desestimada. Con la confesión de Carmen, el equipo de investigación reconstruyó los hechos. La noche del 18 de noviembre de 1995, la suegra, Carmen Romero, mató a su nuera, Elena García, golpeándola con una plancha de hierro fundido. Tras el crimen, junto con su hijo Mateo, que acababa de llegar a casa, ocultó el cadáver en un hueco de la pared del dormitorio y lo selló con yeso. Volvieron a colocar el armario para ocultar el rastro. Durante los siguientes 8 años, Carmen y Mateo mantuvieron la mentira de que Elena se había fugado, encubriendo el crimen. El 20 de mayo de 2003, Carmen fue detenida y acusada de asesinato y ocultación de cadáver. Mateo fue detenido y acusado de ocultación de cadáver y encubrimiento. Ese día, al salir de la comandancia, Carmen se enfrentó a las cámaras de los periodistas. Uno de ellos le preguntó: ¿por qué lo hizo? Carmen no respondió. Subió al coche policial en silencio, con la cabeza gacha. Mateo, antes de subir al coche, miró brevemente al cielo. Era un cielo claro de mayo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no dijo nada. La mentira de 8 años había llegado a su fin. El lunes 14 de julio de 2003, en la Audiencia Provincial de Jaén, la gente empezó a congregarse desde primera hora de la mañana para conseguir un asiento en la sala. El caso de la nuera desaparecida el primer día y encontrada 8 años después en una pared había captado la atención de todo el país. Los 120 asientos de la sala se llenaron rápidamente. Periodistas de medios nacionales y locales abarrotaban la zona de prensa. A las 10 de la mañana comenzó el juicio. En el banquillo de los acusados se sentaron 2 personas: la suegra, Carmen Romero, de 71 años, acusada de asesinato y ocultación de cadáver, y el marido, Mateo Vargas, de 39 años, acusado de ocultación de cadáver y encubrimiento. Carmen vestía un traje gris. Era una mujer menuda y delgada, con el pelo blanco recogido en un moño. No bajó la cabeza ni miró a su alrededor al entrar en la sala. Se sentó en el banquillo con el rostro inexpresivo, mirando al frente. Mateo era diferente. Desde que entró, mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Tenía los hombros caídos y se llevaba una mano a la frente constantemente. El presidente del tribunal declaró abierta la sesión, y el fiscal comenzó la lectura de los cargos. La acusada, Carmen Romero, en la noche del 18 de noviembre de 1995, en el domicilio familiar Ciano Valdeolivos, Jaén, golpeó a su nuera, la víctima Elena García, en la cabeza con una plancha de hierro fundido en al menos 2 ocasiones, causándole la muerte. La sala quedó en silencio. La acusada, Carmen Romero, tras cometer el crimen y en connivencia con su hijo, el acusado Mateo Vargas, ocultó el cadáver de la víctima en un hueco de la pared del dormitorio principal, sellándolo con yeso y cubriéndolo con un armario empotrado. La voz del fiscal resonaba en la sala. Posteriormente, los acusados mantuvieron durante 8 años la falsa versión de que la víctima se había marchado voluntariamente, engañando a la familia de la víctima y a las autoridades. Cuando el fiscal terminó, el juez preguntó a los acusados: ¿reconocen los hechos? El abogado de Carmen respondió: mi defendida reconoce el acto que causó la muerte, pero niega la intencionalidad de matar. Fue un golpe accidental y no tenía intención de asesinarla. El abogado de Mateo respondió: mi defendido reconoce los hechos de ocultación de cadáver y encubrimiento. El juicio se desarrolló en 3 sesiones. En la primera, se presentaron las pruebas de la fiscalía, el informe forense, las fotos de la escena del crimen, el análisis del yeso y el estado de los restos óseos.
El fiscal llamó a declarar como perito al médico forense del Instituto de Medicina Legal. El forense testificó. El cráneo de la víctima presentaba 2 fracturas por hundimiento en la parte posterior izquierda. Ambas fracturas fueron causadas por golpes desde ángulos diferentes y se encuentran en una posición que hace imposible que se produjeran por un solo impacto. Por lo tanto, concluimos que hubo al menos 2 golpes intencionados. ¿Es posible que se produjera este resultado con un solo golpe, como afirma la acusada?, preguntó el fiscal. Médicamente, es imposible, respondió el forense con rotundidad. Su testimonio contradecía directamente la versión de un acto accidental de Carmen. En la segunda sesión, declararon los testigos: el capataz de la demolición, el dueño del bar del pueblo, el sargento de la Guardia Civil, que dirigió la investigación, y finalmente, la madre de la víctima, Isabel Moreno. El capataz describió el hallazgo del esqueleto. El dueño del bar confirmó la hora a la que Mateo fue a comprar vino. El sargento detalló el proceso de investigación y cómo se obtuvieron las confesiones. Y entonces, Isabel subió al estrado. A sus 64 años, entró en la sala abrazando un retrato de su hija. El juez le indicó que no podía tener el retrato en el estrado, e Isabel lo dejó con cuidado junto al banco de su abogado. El rostro sonriente de Elena, de 24 años, quedó mirando a la sala. Isabel se sentó. Tenía el pelo blanco, arrugas profundas y la espalda tan encorvada que no podía enderezarse en la silla, pero su mirada era firme. ¿Cuál era su relación con la víctima?, preguntó el fiscal. Soy su madre. ¿Qué hizo después de la desaparición de la víctima? Isabel comenzó a relatar su historia con voz lenta. Contó cómo fue a la casa de los suegros, cómo encontró la ropa y los zapatos de su hija, cómo denunció la desaparición, cómo recorrió Jaén mostrando la foto de su hija. Fui a la estación de autobuses, a la de tren, a los mercados. Nadie había visto a Elena. Al principio, su voz era calmada, pero a medida que avanzaba, empezó a temblar. No sé cuántas veces fui al cuartel de la Guardia Civil. Siempre me decían lo mismo, que no había pistas, que parecía una marcha voluntaria. ¿Creyó alguna vez que su hija se había ido por su propia voluntad?, preguntó el fiscal. Isabel negó enérgicamente con la cabeza. Nunca. Elena no era así. Una persona que se va sin ropa, sin zapatos y sin cartera, ¿se va por su propio pie? La sala estaba en silencio. ¿Recuerda la última conversación que tuvo con la víctima? Isabel guardó silencio un momento. Sus ojos se enrojecieron. Fue el día de la boda. Su voz se quebró. En la iglesia, Elena se acercó a mí, me cogió de la mano y me dijo. Isabel respiró hondo. Mamá, me portaré bien en mi nueva casa. Ganaré dinero para que vivas tranquila. Esas fueron sus últimas palabras. El silencio en la sala era absoluto. Se oían sollozos en los bancos del público. Incluso algunos periodistas bajaron la cabeza. Isabel se secó las lágrimas con las manos y continuó. Durante 8 años, creí que Elena estaba viva en algún lugar, que le iba bien, y que, cuando pudiera, me llamaría. Así he vivido. Sus hombros temblaban, pero Elena estaba en esa pared, en la pared de la habitación donde su suegra dormía cada noche. Durante 8 años, Isabel no pudo seguir hablando. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio en el estrado. El juez declaró un receso. En el banquillo, Mateo tenía la cabeza hundida y sus hombros se sacudían. Carmen permanecía impasible, mirando al frente. La tercera sesión fue para las conclusiones finales. El fiscal pidió 20 años de prisión para Carmen. La acusada mató a su nuera de 24 años el primer día simplemente porque sintió que su autoridad era desafiada. Después, ocultó el cuerpo y mantuvo una mentira durante 8 años, engañando a la familia y a las autoridades. Aunque alega que fue un acto accidental, el informe forense confirma al menos 2 golpes. La frialdad con la que planeó y ejecutó la ocultación del cadáver demuestra que no fue un simple arrebato. Para Mateo, el fiscal pidió 7 años. Aunque no participó directamente en el asesinato, colaboró activamente en la ocultación del cadáver y encubrió a la autora durante 8 años. El abogado de Carmen insistió en la naturaleza accidental del suceso y en la avanzada edad de su defendida. El abogado de Mateo argumentó que actuó bajo la coacción de su madre y que había sufrido un profundo remordimiento durante 8 años. El 18 de agosto de 2003 se dictó la sentencia. Casualmente, era el día 18. El mismo día en que Elena llegó a aquella casa. La sala estaba de nuevo abarrotada. Isabel también estaba allí. El juez comenzó a leer el veredicto. Se dicta sentencia contra la acusada Carmen Romero. El silencio era sepulcral.
La acusada, Carmen Romero, el 18 de noviembre de 1995, golpeó a la víctima Elena García con una plancha de hierro fundido en al menos 2 ocasiones, causándole la muerte. Aunque la acusada alega que fue un acto accidental, las pruebas forenses y la frialdad con la que planeó la ocultación del cadáver demuestran que no fue así. Además, la acusada mantuvo una mentira durante 8 años, sometiendo a la madre de la víctima a un sufrimiento continuo, lo cual se considera una forma de maltrato prolongado. El juez miró a Carmen. Se condena a la acusada Carmen Romero a 15 años de prisión. Carmen no mostró ninguna emoción. Se quedó sentada, como si la sentencia no fuera con ella. A continuación, se dictó la sentencia de Mateo. El acusado Mateo Vargas no participó directamente en el asesinato, pero colaboró activamente en la ocultación del cadáver y encubrió a la autora durante 8 años. No obstante, se tiene en cuenta que actuó bajo la influencia de su madre y que ha colaborado con la investigación. Se condena al acusado Mateo Vargas a 5 años de prisión. Mateo, con la cabeza gacha, lloraba en silencio. La sentencia había sido dictada. Después del juicio, Isabel se quedó un rato en el pasillo del juzgado. Los periodistas la rodearon. «Señora, ¿qué opina de la sentencia?». Isabel negó con la cabeza, sin decir nada. La defensa alega que fue un acto accidental. ¿Qué piensa de eso? Isabel siguió negando con la cabeza. Después de un largo rato, finalmente habló. Su voz era débil pero clara. «Solo pensar que mi Elena estuvo 8 años en esa pared. No me deja dormir. Pienso que si hubiera insistido más, si hubiera presionado más a la Guardia Civil, quizás la habría encontrado antes. Es lo único en lo que pienso». Los periodistas no hicieron más preguntas. Isabel se abrió paso entre ellos y caminó lentamente por el pasillo. Nadie se atrevió a detenerla mientras su figura, con la espalda encorvada, desaparecía al final del corredor. Tras el juicio, Isabel recuperó los restos de su hija. Encontró un lugar para ella en un pequeño cementerio cerca de Sevilla, un lugar soleado donde en primavera florecían las amapolas. El entierro fue sencillo. Solo estaba Isabel, 2 de sus antiguas compañeras de la fábrica y la dueña del restaurante donde trabajaba. El pequeño ataúd de Elena fue bajado a la tierra. La novia de 24 años, desaparecida el primer día, había vuelto 8 años después, convertida en huesos. Isabel se arrodilló junto a la tumba. Con manos temblorosas, acarició la tapa del ataúd y susurró: «Elena, ya estás con mamá, descansa en paz». Apoyó la frente en el ataúd y lloró durante mucho tiempo, un llanto silencioso que liberaba el dolor contenido durante 8 años. El caso tuvo un gran impacto. Se abrió un debate sobre la violencia doméstica, la forma en que la policía gestionaba las desapariciones y los casos que se archivaban como marchas voluntarias. Se cuestionó por qué, a pesar de las repetidas visitas de Isabel, la investigación no avanzó. ¿Fue correcto clasificar como fuga la desaparición de alguien que se dejó todas sus pertenencias? La desesperada llamada de una madre no había sido escuchada. A raíz de este caso, se revisaron los protocolos de actuación en casos de desaparición, estableciendo que, incluso en adultos, si desaparecen dejando atrás sus efectos personales, debe considerarse prioritariamente la posibilidad de un crimen. Mateo cumplió sus 5 años de prisión. Su segunda esposa le envió los papeles del divorcio poco después de su detención. Carmen fue condenada a 15 años, pero su salud empeoró en prisión y murió a los pocos años. El hijo menor, al enterarse de la verdad, rompió todo contacto con su familia. La tragedia oculta bajo el nombre de familia había acabado por destrozarla por completo. En la primavera de 2004, Isabel visitó la tumba de Elena. En la lápida estaba inscrito: Elena García, nacida el 20 de marzo de 1971. Fallecida el 18 de noviembre de 1995. La fecha de su muerte se había establecido en el juicio. El día que llegó a la casa de sus suegros fue el día que murió. Isabel se sentó junto a la lápida y dejó un trozo de la tarta que le preparaba cada año en su cumpleaños. Ahora podía dejársela directamente a ella. «Elena, mamá ha venido a verte», dijo mientras acariciaba la piedra. «Esta primavera hace un tiempo muy bueno, el que a ti te gustaba». El tiempo pareció suficiente para enterrar la verdad para siempre. Pensaron que sellándola con yeso, tapándola con un armario y cubriéndola con mentiras, nadie la descubriría. Pero la demolición de una casa para ensanchar una carretera reveló el secreto oculto durante tanto tiempo. La fecha grabada en el anillo de bodas, el 17 de noviembre de 2095,
Había guardado la verdad en la oscuridad durante 8 años. Aunque el mundo olvidara a Elena, el anillo no la olvidó. La verdad puede ser enterrada, pero no desaparece. Aunque se oculte en una pared, se tape con un armario y pasen los años, la verdad siempre, de una forma u otra, acaba saliendo a la luz. Esta es la historia de Elena García, la novia desaparecida el primer día. Una historia que comenzó en Jaén en 1995 y que no se resolvió hasta 8 años después.